Hola, buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester. Le doy a todos la bienvenida. Una vez más, se puede compartir la palabra de Dios, un privilegio. Y si nos estás visitando por primera vez, también darte la bienvenida. Espero que puedas pasarla muy bien con nosotros. Amén. Vamos a orar por las peticiones, que son muchas, por las necesidades de nuestros hermanos de la iglesia, por la nación argentina, por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero que va a estar predicando la palabra de Dios en este día. Y pues si alguna dolencia física te está quejando, que hace tiempo que lo tenés, te animo a que pongas tu mano ahí donde te duele. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar la sangre de Jesús y sanidad. Que Dios va a hacer la obra. Amén. Que Dios va a hacer ese milagro y quitándote toda esa dolencia. Te animo a que lo hagas para saber cómo Dios te va a sorprender. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Venimos delante de tu presencia a decirte, Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias por todo lo que estás haciendo a través de nuestras vidas. Padre Santo, te rogamos, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos de la iglesia, por cada hombre, por cada mujer, por cada familia, Señor, que tú los bendigas, que tú los protejas, que tú los ayudes en este tiempo, que tú traigas un despertar espiritual, Señor, en sus corazones, que los ayudes a levantarse, Padre Santo, en este medio de la pandemia, pero a levantarse en el medio de la crisis, sabiendo de que tú, Señor, tú eres el que suple las necesidades, sabiendo de que tú, Señor, haces el milagro y nos da la fuerza que necesitamos para levantarnos cada día. Padre Santo, oramos por la nación argentina, Dios, por todas las personas de riesgos que están, Señor, vulnerables ante esta pandemia. Padre, que tú los protejas en el nombre de Jesús, por cada anciano, por cada anciana, por mujeres embarazadas, por los niños, por las niñas. Padre Santo, que tú protejas con tu mano poderosa esas vidas en el nombre poderoso de Jesús. Que también protejas, Señor, las vidas de cada hombre, cada mujer que tiene que salir cada día, Señor, a trabajar. Que tú también los protejas en el nombre de Jesús. A cada médico, Padre Santo, a cada persona que está involucrada en el área de salud, Señor, que también los proteja, porque ellos también, Señor, están exponiendo sus vidas, Señor, para salvar a muchos, Padre. Que tú protejas esas vidas en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero que está predicando tu palabra en este día, Señor. Glorifícate, Señor, a través de este mensaje. Glorifícate, Padre Santo, tocando almas, tocando corazones, trayendo, Señor, a tu presencia todas las personas que se apartaron también, Padre, que se vuelvan a ti en el nombre de Jesús. Padre Santo, oramos también por esas personas que están padeciendo alguna dolencia física, Señor. Declaramos la sangre de Jesús, Señor. Declaramos la libertad, Padre Santo. Declaramos sanidad sobre cada una de estas vidas en el nombre de Jesús, Padre. Y ponemos todo en este día en tus manos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras vidas, Señor. Que tú nos protejas, tú nos ayudes y que tú nos hables en este día. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En este día también especial, mandarle saludo a todos los niños. En su día, feliz día del niño a todos los chicos. La verdad que es un gozo enorme y qué bueno mantener también, tener a los adultos, decirles, tener ese niño en tu corazón. Amén. Porque dice Jesús que tenemos que recibir el reino de Dios como un niño. Y qué importante es eso. Así que te animo que también tengas ese corazón de niño, anhelando y esperando el reino de Dios. Estamos los días jueves, 19 horas, los días domingos, 11 de la mañana, 19 horas por la tarde, donde media hora antes nos juntamos para orar, para recibir la palabra de Dios. Amén. Todos los días también estamos orando, de 7 de la mañana a 8, que te animo que también te sumes con nosotros para poder orar por todas las peticiones. Amén. Y los martes también estamos de ayuno y oración, donde a las 18 horas cerramos el ayuno y oración y se lo entregamos a Dios, al único Dios que es el único que puede suplir todas las necesidades que nosotros necesitamos. Amén. Gloria a Dios, te animo a que lo hagas. Estamos en la radio 88.3 también. Todos los domingos del año van a estar pasando mensaje de la palabra de Dios de mi pastor Fernando Ferraro en el horario de 4:30 de la tarde a 5, todos los domingos del año. Te animo a que lo hagas,
que lo escuches, que compartas esto porque es muy importante para que la obra de Dios continúe y sigue tocando y salvando almas. Seguimos juntando nuestros diezmos y ofrendas todos los días de servicio, donde te animo que también lo pongas en un sobre porque esto es para la obra de Dios. Gracias a Dios estamos tratando de juntar el dinero para poder pagar todas las cosas que estamos en los gastos de la iglesia y bueno, lo estamos haciendo, así que bueno, eso gracias a las ofrendas y diezmos de los hermanos que son fieles para la obra de Dios. Te animo a que lo hagas y te doy gracias a todos los hermanos que pudieron hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Así que terminados los anuncios, vamos a la palabra de Dios. Permiso. Yo quiero predicarte con respecto a pertenecer a la familia de Dios. Amén. Y qué importante, porque cuando uno habla a lo mejor de familia, la mayoría de las familias de la nación argentina, no todas están bien. En la mayoría de las familias los integrantes están peleados, divorciados, separados, en fin, están familias partidas. Y cuando uno dice de familia, lo primero que te viene a la mente es eso. Bueno, no tengo familia, mis padres son separados, o no me siento parte de la familia, en fin, todas esas cosas que traen ciertos traumas en la vida de las personas. Pero cuando hablamos de la familia de Dios, una familia cristiana, todo eso cambia, porque es en la familia de Dios, es en la familia cristiana donde vos vas a encontrar lo que tanto estás buscando. A lo mejor estás buscando sanación, restauración, estás buscando que alguien te escuche, te abrace, te hable, te comprenda, te entienda. Bueno, todas esas cosas que vos estás buscando en tu corazón y que lo necesitas, lo podés encontrar en una familia cristiana, en la familia de Dios. Por eso puse como título en la prédica de hoy, perteneciendo a la familia de Dios. Y vamos a la prédica. Dice en Efesios 2, versículo 19. Efesios 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Y en el versículo 12 y 13 también vamos a leerlo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta poderosa palabra, que me ayudes a predicarla, pero también, Dios, que sea tocante en los corazones, que toques estas vidas, que te glorifiques, Padre, en este momento. Te doy gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te decía, todos nosotros, cuando antes de venir a Cristo, venimos de familias, a lo mejor familias con muchos problemas, con divisiones, separaciones y mucho dolor en el corazón. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Todos nosotros somos llamados a incluirnos y a pertenecer a la familia de Dios. Cuando Dios creó el Edén, creó al hombre con todas las cosas hermosas de ese paraíso hermoso y perfecto, Dios mismo se dio cuenta que en esa creación perfecta y donde puso al hombre para que cuidara de ese jardín maravilloso, se dio cuenta Dios de que el hombre estaba solo, de que el hombre no fue creado para estar solo. Entonces, de alguna manera, este es el mensaje que Dios también nos está diciendo a nosotros. Nosotros fuimos creados para pertenecer, para estar incluidos en la familia de Dios. Ahora, y todo eso es parte del propósito de Dios. Ninguno de nosotros fue llamado para cumplir el propósito de Dios solo o sola. Dice en 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 12, y vamos a ir ahí, 2 Corintios,
capítulo 12, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios. No, Primera de Corintios, perdón, me equivoqué. Primera de Corintios, ya me parece. Primera de Corintios. Primera de Corintios 12. Y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios. Entonces, lo que está diciendo acá Pablo es que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros, los miembros, todos los hermanos y hermanas de la iglesia, somos parte de ese cuerpo. Entonces, ninguno de nosotros puede decir que Dios puede cumplir el propósito estando solo. Necesitamos de la comunión, de la intimidad de nuestros hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Ahora, el Señor Jesús nos llama a vos y a mí para que nosotros tengamos participación dentro de la iglesia. No solo el hecho de creer nada más y bueno, ya está, ya listo, yo ya creo en Jesús. No. El Señor Jesús te salvó, te restauró, te sanó, te puso en un lugar llamado iglesia para que vos entres en comunión con tus hermanos y seas parte de la iglesia. Pero cuando te dice que seas parte, también que participes en la obra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, esto lo tenemos que saber porque es una verdad. Pablo dice que para ser miembro de la iglesia significa ser un órgano vital en un cuerpo. ¿Viste? Es una parte importante del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos comprender que ser un miembro de la iglesia es algo importante. Por ejemplo, en el mundo, ser miembro de un trabajo muy importante llamado una multinacional, una empresa muy importante donde vos sos parte de la empresa, donde vos ya tenés asignado una oficina, un lugar, tu lugar de trabajo, donde tenés ciertos beneficios, obra social, un buen sueldo, en fin, muchas cosas. Tenés mucho beneficio por el solo hecho de ser miembro de esa multinacional. Y así pasa con distintas áreas, ¿no es cierto?, de distintos trabajos, en el área de deporte, en el área del gobierno. Cuando vos sos parte, sos miembro de esos lugares, tenés ciertos beneficios. Ahora, para ser miembro de una iglesia, eso es totalmente diferente. Necesitamos recuperar y poner en práctica el significado bíblico de ser miembro de la iglesia. Primero, la iglesia es un cuerpo, no es un edificio, no es un local. Si bien nosotros nos juntamos ahí porque necesitamos el espacio físico para juntarnos con los hermanos en cada servicio, en cada día, cada primer día de la semana para adorar y alabar a Dios y para escuchar su palabra. Si bien necesitamos el espacio físico, eso no es la iglesia. La iglesia es vos y yo. La iglesia es un organismo, no es una organización. Jesús dijo en su palabra que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. La iglesia es algo vivo. Es algo vivo. Es un órgano vital que Dios puso en el medio del mundo para que por medio de la iglesia la humanidad toda, de todas las lenguas, de todas las razas, todas personas sin excepción, sean salvadas por el mensaje de la predicación. Amén, gloria a Dios. Un ejemplo, los órganos de nuestros cuerpos necesitan estar ligados uno con el otro y necesitan estar dentro de este cuerpo. Ahora, te pregunto, si un órgano de nuestro cuerpo, por ejemplo el hígado, está fuera de nuestro cuerpo, ¿cuánto tiempo pensás que va a sobrevivir? No va a sobrevivir. Va a sobrevivir unos minutos y listo, se muere. Y a su vez, si nosotros no tenemos el hígado dentro de nuestro cuerpo, también nos morimos. ¿Entendés? Entonces todo eso tiene un significado tremendo para nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 15,
Verso 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces, nosotros que somos los miembros, nosotros que somos el órgano vital de la iglesia, necesitamos estar ligados a la cabeza que es Cristo. Separado de Cristo nos morimos y nos secamos, como acabamos de leer la palabra de Dios. Entonces es esencial entender que nosotros, estando dentro de la iglesia, somos miembros. Y Dios lo que quiere es que seamos miembros activos para su obra. La iglesia es el plan perfecto para la salvación de toda la humanidad que Dios puso en estos tiempos. Jesús dijo en Mateo 16, verso 18, y lo vamos a leer, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor Jesucristo es indestructible. El enemigo de nuestra alma va a querer venir con todo su ejército, con todas sus huestes para destruir la iglesia. Para destruir la iglesia. Pero no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia unida, una iglesia totalmente que sus miembros están unidos y que entienden el propósito de Dios para sus vidas, es una iglesia muy poderosa. Nada ni nadie lo puede mover. Lo dice la palabra de Dios. Edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán, dice el Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros como iglesia, cuando estamos unidos y estamos unidos a la cabeza que es Cristo, somos indestructibles. Gloria a Dios. Entonces tenemos que saber eso, que el Señor Jesús murió por la iglesia y murió por vos y por mí. Dio toda su vida y la amó hasta el final. Ahora, quiero traerte este pensamiento con respecto a la iglesia. Porque Jesús dice en Apocalipsis 19:7, y lo vamos a leer, Jesús ama a su iglesia. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19, versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gloria a Dios. En otra versión dice que es como la novia, en otra versión internacional de la Biblia. Entonces el Señor Jesús ve a la iglesia como su esposa, como la novia, como algo que Él ama profundamente. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque no me puedo imaginar que nosotros podamos decirle, Señor, te amo con toda mi vida, pero no me gusta ir a la iglesia. No me gusta estar en comunión con mis hermanos. Si nosotros pensamos eso y sentimos eso, algo está mal en nosotros. Nosotros no le podemos decir al Señor Jesús, a vos sí te amo, Señor, pero no me gusta y no quiero saber nada de la iglesia y no quiero saber nada con mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por su iglesia, ama a su iglesia, ¿entendés? Entonces, tenemos que abrir nuestra mente y entender que la iglesia es fundamental. Tenemos que amar a la iglesia como ama Jesús. Tenemos que ver a la iglesia y participar dentro de ella como lo ve nuestro Señor Jesús y como desea que nosotros participemos dentro de la iglesia. La iglesia es algo fundamental y está plantada aquí en la tierra para la salvación, y escucha esto, para la salvación de la humanidad. Ese es el principal propósito. La iglesia es la puerta abierta para que muchas personas, muchísimas personas de toda raza, nación y lengua sean salvadas a través del mensaje de la predicación. Amén. Entonces, ¿cómo se entiende que muchas personas dicen que no necesitan de la iglesia? No necesitan de la iglesia. ¿Escuchaste cosas así? Inclusive vos mismo lo habrás dicho, yo también lo he dicho también. Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito. Yo conozco a Dios, yo creo en Dios a mi manera. Yo antes de conocer a Cristo decía de esa manera. No. ¿Por qué? Porque era una persona ignorante, no conocía la verdad y también una persona arrogante.
teniendo estos dos condimentos, obviamente yo estaba fuera de los propósitos de Dios. ¿Y por qué una persona arrogante? Porque la mayoría de nosotros somos así. Porque el orgullo te impide ver cómo Dios puede obrar a través de tu vida. El orgullo no te deja ver la verdad de Dios. Y ser ignorante es ignorar la verdad de Dios, que verdaderamente Dios te ama y está usando a la iglesia y está usando a la vez a la vida de los hermanos y hermanas como miembros activos de la iglesia para llevar el mensaje de salvación y que muchas almas sean salvadas. A veces somos ignorantes del tremendo propósito y la tremenda función que la iglesia tiene. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que saber eso. Muchas personas usan a la iglesia, pero no la aman. Quieren ir a la iglesia, pero no están interesados en involucrarse, en amarse, en amar a las cosas de Dios. Decir a Dios, bueno, Señor, a vos te amo, pero no me interesa estar con la iglesia. No me interesa estar en la obra de la iglesia. Amén. Actualmente hay un espíritu de individualismo independiente en el cual ha creado muchos huérfanos espirituales, donde están yendo de iglesia en iglesia sin comprometerse en la obra de Dios. Amén. ¿Conoce gente así? Ellos mismos piensan que son buenos cristianos, que se saben toda la palabra de Dios, pero no necesitan comprometerse con la obra de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos piensan que la iglesia es un lugarcito donde voy, escucho el mensaje de la palabra de Dios, escucho una alabanza y listo. No hace falta involucrarme en la obra de Dios. No hace falta involucrarme en la iglesia. Pero déjame decirte esto, ¿vos te parece que Dios puede aceptar eso? Ese es el propósito de Dios para la persona. Si el propósito de Dios es para que la iglesia, y escúchame, la iglesia somos vos y yo. La iglesia no es, si bien es el espacio físico, el propósito de Dios es que la iglesia, o sea, vos y yo, transmitamos, prediquemos el mensaje de salvación y que seamos miembros activos. Ese es el propósito de Dios. Entonces, la palabra de Dios ofrece muchas razones de peso para justificar el compromiso de estar en la iglesia y de ser un miembro activo dentro de la iglesia y en comunión con los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ser parte de la familia cristiana, amén, te hace un creyente genuino cuando vos te unís a tus hermanos y hermanas, cuando vos te unís a otros discípulos, cuando vos te relacionás con otras personas, como dice la palabra de Dios, como dice Jesús, así sabrán todos que se aman. ¿Por qué? Porque la persona que viene de afuera, lo primero que va a ver de la iglesia es cómo es el espíritu de la iglesia, cómo se aman los hermanos. El amor de Dios tiene que reinar en la iglesia. El amor de Dios tiene que reinar en los corazones de los hermanos. Somos testimonio del mundo cuando nosotros nos juntamos todos de distintas partes del mundo, de distintas razas, lengua, nación, para adorar y alabar a Dios en cada servicio los domingos. Obviamente, ya te digo, ahora por el tema de la pandemia, la iglesia está cerrada, pero nosotros nos podemos unir a través de este medio, gloria a Dios, a través del canal de YouTube, a través de juntarnos cada servicio, media hora antes, juntarnos en oración. Somos la iglesia cuando nos juntamos a orar todos los días, de lunes a lunes, de 7 a 8 de la mañana. Ahí está la iglesia activa juntándose. También no nos podemos juntar, no podemos tener un contacto físico, pero la oración y la palabra de Dios no puede ser encerrada. Gloria a Dios. Eso es la iglesia. También en la iglesia es donde nosotros vamos a aprender las palabras de Dios. Ahí es donde vamos a aprender también a amar a nuestros hermanos. Ahí también donde vamos a aprender a saber de otras necesidades, porque muchas veces cuando nosotros, y más en este tiempo de la pandemia, y que pasan muchos problemas y pasamos muchas situaciones de preocupaciones que nos angustian, nos trae desesperanza, muchas veces esas cosas nos hacen centrar en nosotros mismos.
y nos centramos en nuestros problemas, en nuestras necesidades y no nos damos cuenta que hay un hermano o una hermana tal vez que la está pasando peor que vos. Y nos volvemos egoístas. Entonces tenemos que en este tiempo levantar nuestra mirada y enfocarnos en las necesidades también de nuestros hermanos. Por eso es necesario conectarnos con la iglesia, es conectarnos con nuestros hermanos en estos tiempos, es conectarnos haciendo un llamado telefónico, es conectarnos viendo la prédica de la palabra de Dios a través del canal de YouTube, es conectarnos también, compartir el mensaje de la palabra de Dios con nuestras vidas. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer en este tiempo. Muchos de los hijos de Dios, cristianos, conocen el famoso versículo Juan 3:16, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo, ¿no? Amén. Pero en 1 Juan 3:16, mira lo que dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Repito, así debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y ese es el tipo de sacrificio que Dios quiere y espera de todos nosotros, como miembros activos de la iglesia. Ser parte de la iglesia es tratar de estar en coinonía con otros, de estar en conexión con los hermanos, no desconectarnos, amén, y ayudarlos, animarlos, orar por ellos. Nunca vamos a poder madurar en nuestra vida cristiana si nosotros estamos interesados en nosotros mismos, nos centramos en nuestros problemas y nos ponemos en la condición de ser personas espectadoras. No me interesa la iglesia, no me interesa involucrarme en las cosas del reino de Dios. Yo simplemente creo en Dios y me quedo del lado de afuera como espectador. Gloria a Dios. Te pregunto, ¿vos pensás que el Señor puede cumplir el propósito de Dios en tu vida? Sí, teniendo ese corazón, teniendo ese pensamiento. Cuando en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, y escucha esto, se emplea la palabra más de 50 veces que dice la frase unos a otros, unos con otros. O sea, se nos manda a todos nosotros como hijos de Dios a orar, a alentar, a amonestar, a saludar, a servir, a enseñar, a honrar, a respetar, a llevar las cargas, a perdonar, a comprometernos y muchas más tareas para hacerlo en favor de mi hermano y hermana. Amén. Todas estas cosas significa ser miembro activo de la iglesia. El orar unos por otros, el amarnos unos a otros, el llevarnos las cargas unos a otros. Eso es ser un miembro activo de la iglesia. Amén. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Estamos cumpliendo con esa tarea? ¿Estamos teniendo esa responsabilidad de velar por las necesidades de nuestros hermanos? Podemos parecer santo porque leo la palabra de Dios, oro y estoy solo y bueno, nadie me molesta. Pero la verdadera santidad, la verdadera madurez espiritual se va a mostrar con los hechos. Cuando vos te pongas en la brecha y ores por tus hermanos y veles por la necesidad de tus hermanos y vos te integres en la iglesia y vos seas un miembro activo en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para crecer, y esto tenemos que entender bien, vamos a necesitar de otros hermanos. Tu vida espiritual va a depender de tu hermano y hermana. Tu crecimiento espiritual para ser un hombre de Dios, como predicaba hace poco con respecto a no ser más niños espirituales, sino a ser un hombre y una mujer espiritual, va a depender también de tu relación con tus hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Dios te dio dones y talentos para que vos los uses en tu familia cristiana, para que vos los uses en la iglesia, en tu ministerio, y a su vez sea de bendición y edificación para el resto de tus hermanos y hermanas. Gloria a Dios, por eso Dios te salvó. Por eso cuando nosotros venimos a la familia cristiana,
El Señor nos va a sanar, el Señor nos va a restaurar, pero también vamos a recibir del amor de los hermanos, del abrazo de los hermanos. Yo me acuerdo, ahora te cuento un breve testimonio, cuando yo empecé a la iglesia, me acuerdo que venía una persona y se acercaba y me quería abrazar y yo no me dejaba abrazar. O sea, la persona me venía con los brazos abiertos a abrazarme y me acuerdo que yo me tiraba para atrás, como un acto de reflejo, como que yo rechazaba ese abrazo. Es como que me costaba ese amor, ese abrazo. Y después pasó tiempo y entendí que lo que estaba demostrando ese hombre era el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué tenía ese rechazo? ¿Por qué? Porque venía de una familia totalmente con problemas, sin amor, con muchas separaciones, en el sentido de tener muchísimos problemas. En fin, no tenía amor, falta de amor. Entonces cuando vos llegas a la iglesia y ves todo ese amor, y ves toda esa comprensión, y ves que hay hermanos que se comprometen con vos, que hay hermanos que pasan tiempo con vos, escuchándote y orando con vos, dándote un abrazo, dándote un ánimo. Eso es Dios, que está sanando, que está usando ese hermano y hermana para traer la sanidad que vos necesitas, para traer el amor que vos necesitas. Pero cuando vos empieces a crecer, Dios te va a usar a vos para que vos hagas ese mismo trabajo con tus dones y talentos para ayudar a otros. Esa es la iglesia activa. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, necesitamos saber que cuando nosotros venimos a la familia cristiana, la verdad que es un privilegio, un honor, donde vamos a encontrar lo que tanto estamos buscando, y es el amor, es la restauración, es la sanación, es la fortaleza. Otro beneficio de pertenecer a la familia de Cristo, a la familia de la iglesia, amén, es evitar que vos te apartes del propósito de Dios. Nadie es inmune a la tentación. Eso también lo predicaba, también con respecto a no retroceder. ¿Cuándo retrocedemos? Cuando nos relajamos. Cuando dejamos de tener la comunión con nuestros hermanos y con nuestro Dios. Cuando hacemos eso, bajamos la guardia y tendemos a retroceder a nuestra vieja vida. Entonces, el hecho de pertenecer como miembro activo, el hecho de pertenecer en la iglesia, eso te va a dar fuerza a vos para no apartarte de los caminos de Dios, para no apartarte del propósito de Dios. Mirá lo que dice en Hebreos 3, versículo 13, dice, anímense unos a otros, dice, cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué dice esta palabra? ¿Por qué? Dice, anímense cada día. Porque si no nos animamos, dejamos de animarnos, el pecado está al acecho. Nadie es inmune. Nadie es inmune. Por eso es que la iglesia necesita estar unida. Estar fogueada por el fuego del Santo Espíritu de Dios. Estar unido a la cabeza que es Cristo. Y estar animándonos cada día. Por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de un llamado. Gloria a Dios. La otra vez recibí un llamado de una persona en la cual estaba totalmente desesperada por teléfono. Obviamente no puedo mover, aunque yo le insistí, bueno, voy a tu casa, le digo. Tengo un permiso que me permite circular en el medio de la pandemia, en casos extremos. Entonces esta persona me llamó desesperada, que ya no daba más. Su mente corría a mil, estaba desesperada, angustiada. Por favor, hágame una oración. Y ahí estuvimos hablando, estuve animando, estuve trayendo una palabra. Y gloria a Dios que me daba palabra para poder traerle ánimo. Y se pudo calmar la persona. Quedamos hablando más de 20 minutos ahí, pero pudo recuperar la paz. Oramos y quedamos en que seguimos contactándonos por teléfono, hasta que se levante la pandemia, pero en caso de que él quiera yo voy a la casa, pero en fin, ¿vieron? Esas cosas, el estar animándonos, el estar hablando una palabra de Dios, trayendo fortaleza, trayendo una palabra de esperanza en esas personas, cambia sus corazones.
Entonces necesitamos saber eso, que si sabemos que alguien está flaqueando, sabemos que alguien se está apartando de la iglesia, se está desconectando, es nuestra responsabilidad hablar con esa persona y traerlo a la casa de Dios, traerlo al rebaño. ¿Cuántos saben eso? Gloria a Dios, porque al enemigo le gusta, déjame decirte esto, le gusta meterse en los corazones de las personas y apagar el fuego de Dios y que vos te desconectes, que vos no tengas más comunión con tus hermanos, que vos no tengas más comunión con el pastor, que vos no tengas más comunión con la iglesia. Y así va a acabar con el propósito de Dios en tu vida. Entonces tenés que saber eso. Porque la iglesia es el lugar que Dios dijo que es indestructible. La iglesia es el lugar donde las almas van a ser salvadas. La iglesia es el lugar donde nosotros vamos a aprender de Dios, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos en nuestra vida espiritual. La iglesia va a ser donde Dios nos va a usar a nosotros para relacionarnos con otros hermanos y ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. La iglesia va a ser donde nosotros vamos a encontrar la sanidad que tanto estamos buscando, la fortaleza. Gloria a Dios. La diferencia que hay entre ser un espectador y un miembro de la iglesia, ¿sabe lo que es? Es el compromiso. Un espectador mira frente al altar, mira cómo, viste, el resto de la persona va hacia el altar y se entrega a Jesús o tiene esa oración íntima. El espectador consume lo que la iglesia puede ofrecer. Siempre está ahí, consumiendo los recursos de la iglesia. El espectador es el que siempre está mirando nada más cómo los demás personas, los demás hermanos están trabajando. Eso hace el espectador. Pero el miembro, el Hijo de Dios, la hija de Dios que se compromete con la obra de Dios, es que va hacia el altar todas las veces que sea necesario, porque necesita de Dios. Es el miembro activo es el que se compromete con la obra de Dios, es el que está alentando a los hermanos, es el que está orando por los hermanos, el que está preguntando siempre, pastor, ¿qué necesitan? Es el que está haciendo llamados, es el que está llamando a las almas, es el que está orando cada día por las necesidades de los hermanos. Ese es el miembro activo de la iglesia. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante unirse a la familia cristiana? Y ya cierro. Porque es en la práctica y no en la teoría, porque déjame decirte esto, muchas personas pueden conocer de la Biblia, pero siguen siendo espectadores. Pero aquellas personas que leen la palabra de Dios y se esfuerzan por servir en la obra de Dios, son las personas que demuestran su verdadero compromiso, primeramente con la iglesia, con Dios, y luego con sus hermanos y hermanas de la iglesia. Podemos pasar una vida buscando la iglesia perfecta. No, porque, ¿escuchaste eso también? Gente que está buscando iglesia, no, porque acá no me gusta esto, acá no me gusta lo otro, acá no me gusta cómo cantan, acá no me gusta cómo el pastor predica, es aburrido, acá y así, un montón de cosas. Son esas personas que siempre están buscando iglesia y nunca se establecen. ¿Por qué? Porque no están interesados, ellos tampoco, de ser un miembro activo en la iglesia. Yo la otra vez estaba hablando con los hombres, y cierro con esto, y yo mismo le dije a ellos, yo a ustedes no los llamé. Cuando Dios me plantó en la iglesia, yo estuve ahí, abrí la iglesia y bueno, oré, Dios, que vengan las almas ahora. Y yo le decía a los hombres, yo no los llamé a ustedes, sino que Dios los trajo acá a la iglesia. ¿Pero para qué? Para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Dios los llamó, Dios lo pone en la iglesia. Dios es cuando te toca tu corazón y te salva, es donde Él, el mismo Dios, te pone en el lugar llamado iglesia para que vos ahí
conozcas de su palabra, conozcas de su amor, te integres con los hermanos, te involucres en la obra de Dios y seas una persona crecida espiritualmente para que a su vez vos puedas ayudar a otras vidas. Amén. Gloria a Dios. Ese es el propósito real de Dios para cada uno de nosotros. El pertenecer a la familia de Dios, el pertenecer a la iglesia, el pertenecer a la familia cristiana, es uno de los beneficios y una de las cosas más maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Donde ahí nosotros vamos a encontrar la sanación, la restauración, la economía de estar juntos con nuestros hermanos. Aunque hoy por hoy, bueno, por el tema de la pandemia, las iglesias están cerradas por ahora, pero Dios tiene la última palabra. Se acerca el tiempo que la iglesia va a abrir de vuelta. Pero mientras tanto nosotros seguimos uniéndonos ¿cómo? A través de este medio, a través de la oración, a través de un llamado telefónico, en fin, de animarnos, de orar unos con otros y de no bajar los brazos. Amén. Así que te animo a que lo hagas. Y este es el mensaje de la palabra de Dios, trayendo ánimo para todo aquel que está un poco desanimado con todo este tema. Decirte que, bueno, Dios tiene un gran propósito para tu vida. Si nos estás visitando por primera vez y no conoces de Dios, quiero hacer esta oración para tu vida. Amén. Si quieres aceptar a Jesús, quieres formar parte de la familia cristiana de Dios, quieres formar parte de esta familia tan maravillosa, donde Dios puede hablar a través de tu vida, donde Dios puede hacer el milagro en tu vida. Si quieres pertenecer a la familia de Dios, tenés que hacer esta oración que te voy a ayudar. Señor Jesús, repetí conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame, Señor, a pertenecer a tu familia. Ayúdame a crecer y a desarrollarme. Sáname. Necesito de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, ya sos parte de la familia de Dios, de la familia cristiana, donde vas a encontrar lo que tanto estás deseando. Paz en tu corazón, sanación, restauración. Amén. Así que este es el mensaje. Si te gustó, poné like. Si no te suscribiste, también que te puedas suscribir, por favor. Y que compartas este mensaje, esta palabra de Dios para muchas personas que la verdad que la están pasando muy mal en este tiempo, pero tenemos un Dios de esperanza, un Dios de milagro, un Dios que puede cambiar tu vida. Solo tenemos que pertenecer a su familia, en la familia de Dios. En esa familia donde vamos a ser contenidos, vamos a ser animados, amén, donde vamos a ser restaurados, sanados, donde vamos a ver el milagro de Dios en nuestras vidas, lo vamos a ver, amén. Así que te animo a que lo hagas. Gloria a Dios, que Dios los bendiga mucho y que tengan un gran y excelente día. Nos vemos en la próxima.